Bien, pues buenos días a todos, bienvenidos. A nombre de Jessica Pont, la red de asociaciones les agradece que nos acompañen el día de hoy. Estamos muy contentos porque pues ya casi terminamos el mes de mayo con nuestro mes de la procuración de recursos en tiempos de crisis y pues qué mejor que tocar un tema súper importante para las organizaciones que apenas inician y pues qué mejor que sean aspectos contables gracias a nuestros aliados de Centro Mexicano Pro Bono que nos apoyaron para pues llevar a cabo esta ponencia. De quienes nos acompaña, Aremi González. Bienvenida, Aremi. Hola, muy buenos días, Monse. Gracias a todos los que se conectaron a tiempo y muchas gracias por el interés en estos temas. Yo les cuento rápidamente quiénes somos para que por si algún día tienen alguna eh, necesidad o requerimiento puedan acercarse con nosotros. Mexicano Pro Bono es una organización de la sociedad civil que surge en 2015 y lo que hacemos es lo que se conoce en Estados Unidos y en Europa como una clearinghouse. Hacemos el enlace entre grupos en situación de vulnerabilidad, organizaciones de la sociedad civil, emprendedores sociales y microemprendedores. Analizamos las solicitudes que nos llegan por medio de la página de Internet y las canalizamos con los abogados de nuestra red. Aparte de esta asesoría, lo que damos son este tipo de pláticas en los que para eso tenemos aliados como la red y siempre lo hacemos con el beneficio para las organizaciones para que ustedes puedan impulsar sus actividades. Les ayudamos en distintas formas, desde la parte societaria para que sepan cómo constituirse, la parte fiscal para RFC, donataria, en contratos, en convenios, avisos de privacidad, protección de datos personales y en otros temas. Y al final les compartiremos nuestro link, pero también pueden encontrarnos dentro de la app de la red. Y agradezco también a Julieta por estar conectada aquí hoy y por el apoyo con esta plática. Muchas gracias y buenos días. Buenos días, Aremi. Gracias. Muchas gracias, Aremi. Y bueno, pues sí, ya para no retrasarnos más, le paso a presentar a nuestra ponente. Ella es Julieta Ramírez Tavera, es licenciada en Contaduría, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues de la Facultad de Contaduría y Administración, y también está cursando una maestría en responsabilidad social en la Universidad de Anáhuac, y pues tiene, bueno, es especial, por ahí se me abrió un micrófono, perdón. Y pues ha tomado varias especialidades como el ordenamiento contable, administrativo y fiscal a organizaciones de la sociedad civil, elaboración de estados financieros cumpliendo las NIFs apegadas a las organizaciones sin fines de lucro, elaboración y presentación del informe anual ante el Registro Federal de las ONGs, cálculo de IMSS, para las donatarias autorizadas, el informe de transparencia ante el Servicio de Administración Tributaria, también el aviso mensual ante el portal de lavado de dinero, asesoría y acompañamiento para las ONGs en el trámite para obtener la autorización para ser donataria y cursos a organizaciones sin fines de lucro. Agradecemos mucho tu apoyo el día de hoy, Julieta, también a Ramtaf Contadores por estar con nosotros y pues bienvenida, te cedemos la palabra. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación y bueno, para nosotros es un gusto estar el día de hoy en esta plática y bueno, aportando un poco de nuestro conocimiento para todas las organizaciones que nos acompañan el día de hoy. Vamos a dar comienzo al tema de aspectos contables para organizaciones sin fines de lucro. Sabemos que es de vital importancia para las organizaciones el llevar una contabilidad adecuada. Yo siempre les digo que son los cimientos para tener pues finanzas sanas y que haya transparencia y lo reflejen hacia los donantes en cuestión de desde una persona física hasta, bueno, fundaciones nacionales, internacionales. Es súper importante tener una contabilidad adecuada. Bueno, aquí comenzamos con una
una pequeña introducción, las organizaciones sin fines de lucro han existido desde, pues, desde hace muchísimo tiempo. Con sus propios medios han logrado infinidad ahora sí que de causas sociales, de apoyar en cuestiones de educación, investigación, asistencia social, desarrollo social. Y bueno, pues es el esfuerzo de grupo de personas que apoyan a poblaciones vulnerables. Y bueno, pues es ahora sí que muy gratificante estar nosotros en Ramtap viendo este sector que es maravilloso en cuestión de todas las, pues ahora sí que todas las causas sociales, perdón, que, que cada una ve. Y bueno, pues agradecer también esas causas. Eh, ¿Saben ustedes qué ingresos? Vamos a comenzar por la parte de los ingresos, que es lo más, pues ahora sí que lo importante en las organizaciones. Muchas de las organizaciones no tienen bien sabido los ingresos que pueden recibir y que forman parte, pues ahora sí que de sus ingresos propios. Ajá, entonces, bueno, vamos a hablar de los ingresos que pueden venir de donativos en dinero o en especie procedente de personas físicas y morales, nacionales e internacionales. Los apoyos o estímulos proporcionados por la federación, entidades federativas o municipios, las cuotas de recuperación, la enajenación de bienes de su activo fijo o intangible, las cuotas de sus integrantes, los derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual, el uso o gozo temporal de bienes inmuebles y los rendimientos obtenidos por inversiones. Todos estos ingresos forman parte de de sus ingresos propios. Muchas veces consideran, por ejemplo, las cuotas de recuperación como otros ingresos. Nos ha tocado ver en determinados momentos que van integrando dichos ingresos como otros ingresos y los marcan sobre el 10% que nos pone como límite el SAT para calcular el ISR. Entonces, esta forma es incorrecta. Aquí, estos ingresos que les menciono son parte del objeto de la organización, por lo cual son exentos. No hay un impuesto sobre la renta que se deba pagar sobre estos ingresos, y los otros ingresos que sí no forman parte del objeto social son los que se llaman ingresos por actividades diferentes a sus fines. ¿Cuáles son? No es que se refiera tanto como a algo que estén haciendo muy diferente a su labor del día a día. Puede ser que den una capacitación, lo pongo como ejemplo, una capacitación a alguna organización afín, alguna empresa que quiere contratarlos para una capacitación en lo que ustedes son expertos. Esos son los ingresos que van siendo marcados como otros ingresos en cuestión de que, bueno, ustedes emiten una factura. Las organizaciones, tanto las que no son donatarias y las que sí lo son, están dentro pues del título 3, que es de las no lucrativas, y pueden recibir recursos por cualquier venta de servicios. Entonces, estos ingresos se van a ese 10%. Ese 10% es en base al ingreso anual de la organización, en base a todos los que ya les mencioné. Todos esos ingresos sumados, solamente el 10% está exento. La diferencia está grabada con un 30% de impuesto sobre la renta, y es que lo tendrán que declarar al SAT en su declaración anual. Otro punto que es muy importante es la parte de cómo se timbran los FDI de los ingresos para las organizaciones no lucrativas. Nos hemos encontrado mucho con omisiones que generan dificultades para el donante.
en cuestión de que si no se tienen los complementos, por ejemplo, para los donativos, no se tienen los complementos correctos, puede ser que para la persona que recibe el CFDI el donativo no sea deducible. Entonces deben tener mucho cuidado en la parte de colocar todo lo necesario en su CFDI. Cómo es la razón social, nombre, razón social, el RFC, el domicilio fiscal del donante. Muchas veces el domicilio ya no se coloca, nosotros sugerimos seguirlo colocando en los CFDI y al momento de que ustedes tengan un ingreso del cual la persona o la fundación o la empresa no esté requiriendo el comprobante digital, ustedes tienen la obligación de emitir un CFDI como público en general. Todo ingreso que ustedes reciban debe estar, bueno, debe tener un comprobante donde nos diga, bueno, ¿quién te lo dio? No, no tengo los datos de quién me lo otorgó porque no fue necesario para esa persona o esa empresa tener el donativo, el comprobante de donativo, entonces se emite un CFDI público en general. Aquí les coloco, si es nacional, el RFC genérico como tal, en la razón social deben colocar que es público en general y colocar el RFC genérico. Aquí se los dejo en cuestión de cuál es el nacional y cuál es para el extranjero. Es importantísimo que todo ingreso que reciban tenga un comprobante. Para las que son donatarias es muy importante estos complementos. Estos complementos se colocan dentro del recibo deducible. En la cuestión de que hemos observado que muchas veces no le colocan, solo ponen los datos de su organización y los datos del donante, pero no colocan estos complementos. Un complemento en el recibo de donativo no es más que leyendas que todo programa de facturación o desde el SAT, quien maneja los comprobantes gratuitos, lo permite colocarlo. ¿Cuáles son? El número de autorización como donataria que otorga el SAT cuando les otorgó la autorización, la fecha del oficio de autorización, que todo esto viene en el mismo documento, y deben colocar esta leyenda que es muy importante. Este comprobante ampara un donativo el cual será destinado por la donataria a los fines propios de su objeto social. En el caso de que los bienes donados hayan sido deducidos previamente para los efectos del impuesto sobre sobre la renta, este donativo no es deducible. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Este es de vital importancia en sus recibos. La fecha de publicación del diario oficial, cada año las donatarias aparecen publicadas y es muy importante que se coloque la fecha del año en curso en donde pues siguen estando autorizadas. Colocar la clave correcta es la de financiación de ayudas, especificar el uso del CFDI para las personas físicas es súper importante que se les coloque que es el de donativos, ya que nos hemos encontrado mucho incluso con los mismos donantes que les han llegado a decir a las organizaciones, oye, en la declaración anual que yo presento como persona física, no me aparecen los donativos que yo te hice. ¿Por qué? Porque no le colocaron la clave el uso, perdón, del CFDI correcto. Entonces, es muy importante que lo coloquen el D04 donativos. Y para las personas morales, la clave, el uso que se le da es el de gastos en general. Para las personas morales no permite colocar D04, pero conteniendo todos los demás puntos que les coloco arriba, es suficiente para que el recibo cuente con todos los requisitos necesarios. No contener estos complementos, pues es lo que les comento, puede no ser deducible para el donante y bueno, pues ahí eh, les daría un poco de problema en cuestión de que pues hay que reemplazarlo. La situación es que si ya cambiamos de ejercicio fiscal, pues se vuelve un poco complicado.
Para los demás ingresos se debe emitir una factura. Estas facturas deben de ir sin los complementos. Los complementos solamente son para los recibos de donativo. Y ahora a partir de 2020, las organizaciones que son donatarias están exentas del IVA. Esto es a partir de enero 2020, solo para las que son donatarias. Las que son no lucrativas, pero no tienen esta distinción de donatarias, siguen manejando sus facturas con el IVA desglosado. Esta parte del IVA, bueno, viene en el artículo 9, que nos menciona aquí para las que otorgan bienes que realicen las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta en cuestión de la enajenación de bienes. El artículo 15 para las que presten servicios y el artículo 20 para las que otorguen use o goce temporal de bienes en cuestión de arrendamiento. Estos tres artículos se integraron a partir de 2020 y bueno, es un estímulo más para las organizaciones que son donatarias. Otros ingresos que muchos desconocen en cuestión de lo que reciben del extranjero, los donativos que llegan del extranjero, las organizaciones que tienen esta doble autorización, que es la de México y la del extranjero. Esta aplica para Estados Unidos. Con Estados Unidos hay un tema de la doble tributación y por lo tanto es necesario tener esta autorización. Muchas veces dicen, bueno, yo no tengo la autorización al extranjero, pero sí recibo de Europa, de Japón. Entonces, estos países, Europa, Japón, no entran en esta parte del extranjero. Aquí en esta autorización se refiere a Estados Unidos específicamente. Entonces, las organizaciones que reciben de otros países perdón, no hay problema. Deben cumplir con 3 puntos importantes, el cual es el primero: deben elaborar y mantener a disposición del público durante un periodo de 3 años contados a partir del ejercicio siguiente al que corresponda un estado de posición financiera en el que se ascienden sus activos, pasivos y capital al cierre del ejercicio. Esto es muy importante, deben tenerlo siempre visible. Una relación de los administradores y empleados que quieren recibir ingresos de la donataria en cantidad superior a 295,000 pesos por concepto de salarios, honorarios, compensaciones o cualquier otro. Esta relación debe también estar siempre a la mano en cuestión de que se las llegara a solicitar el SAT. No se puede recibir más de una tercera parte de sus ingresos por concepto del otorgamiento del use o goce temporal de bienes inmuebles, intereses, dividendos o regalías. Esto deben cuidarlo mucho en cuestión de que si tienen esta doble autorización. Bueno, quienes no son donatarias deben expedirse FDI sin complementos, esto que les comentaba. No deberán colocar, esto es algo muy importante para las que no han obtenido la autorización, porque muchas veces a sus comprobantes les colocan el distintivo de donativo cuando no son donatarias. Si bien están dentro del título 3 de las no lucrativas, pero no tienen aún esta autorización. Al colocar ustedes este concepto, están de alguna forma poniendo en riesgo que el comprobante no sea deducible para la persona a la que se le otorgaron. Nosotros siempre les sugerimos que coloquen en el concepto, no deben colocar complementos y no colocar el concepto de donativo. Pueden colocar como concepto financiación para el desarrollo del proyecto denominado y colocar para qué proyecto es. Esto sí es muy importante porque nos hemos topado con precisamente esta parte de que no les autorizan estos comprobantes y los hacen no deducibles
para quien les otorgó el apoyo. Entregar factura por los demás ingresos, desglosando el IVA al 16 y pagarlo al SAT. Y la diferenciación que hay entre las que son donatarias y las que no lo son es que estos otros ingresos que vienen estando grabados solamente pueden exentar hasta el 5%, a diferencia de las que son donatarias, que es el 10% sobre sus ingresos. Y la tasa de impuesto sobre la renta es la misma, el 30%. Ahora vamos al tema de los gastos. Muchas veces nos preguntan, oye, ¿existe una lista de los gastos que yo puedo realizar dentro de mis organizaciones? No, la ley del impuesto sobre la renta no nos marca ningún listado donde nos diga exactamente los gastos que pueden ser deducibles. Solamente nos dice que son todas aquellas erogaciones estrictamente indispensables para su actividad y dar cumplimiento al objeto social. Entonces, no hay como tal una lista, es todo lo que ustedes necesiten y que sea indispensable para el cumplimiento de sus actividades. Las donatarias autorizadas únicamente pueden destinar un 5% de los donativos y demás ingresos que reciban a cubrir gastos administrativos. Este también es un punto muy, muy importante que muchas veces nos encontramos con la omisión de que en gasto de administración colocan los pagos a los directores, a todos los gastos, por ejemplo, de arrendamiento de sus espacios de trabajo. Nosotros lo que sugerimos siempre es que, por ejemplo, el pago al director, el director no es un gasto totalmente administrativo. El director se encarga de la operación total de la organización. Entonces, lo que sugerimos es que se coloque solamente un porcentaje y no como tal prorrateando el comprobante, sino que dices, ok, para mí la operación es el 80% y en un 20% veo cosas administrativas. Ok, de esos 12 recibos que va a dar el director al año, pues coloco 10 recibos en la operación y 2 recibos en el gasto administrativo. Y así lo podemos ir haciendo con los pagos de renta, los pagos de luz, los pagos de teléfono, porque a fin de cuentas se vuelven también gastos operativos. Y esto, pues muchas veces las organizaciones lo llevan a este rubro y se dispara este concepto y no es recomendable porque puede ser revocación de la autorización. Bueno, contar con los comprobantes fiscales con los requisitos que establece el artículo 29A del Código Fiscal, que bueno, sabemos que son todos los que contenga el nombre de razón social, el RFC, los complementos, por ejemplo, para los que son donatarias. Entonces, deben cumplir con sus comprobantes y así como ustedes emitirlos, que de todos los gastos que se realizan tengan su comprobación correspondiente. Los gastos superiores a 2,000 pesos deberán ser pagados directamente a las cuentas bancarias de los proveedores y mediante transferencia, cheque, tarjeta de débito o crédito. Esto es súper importante porque muchas veces le depositan a determinada persona de su equipo cierta cantidad que rebasa 2,000 pesos para hacer determinadas compras. Esto está ya muy supervisado por el SAT. ¿Por qué? Porque esos depósitos que ustedes les llegaran a hacer a su personal son acumulables para esas personas, entonces no es recomendable. Tiene que hacerse directamente al proveedor todos los pagos que sean mayores a 2,000 pesos y que el proveedor entregue su factura correspondiente. Que todos los gastos queden debidamente registrados en contabilidad y bueno, que el proveedor del bien o servicio no esté publicado en la lista del artículo 69B del Código Fiscal, que son los famosos EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas.
Esta lista ya tiene unos años que existe, que es donde aparecen todas las empresas, pues se puede decir fantasma, que solamente facturan para que pues uno pueda tener los gastos comprobados, pero las empresas no existen. Entonces deben tener mucho cuidado en esta parte de la facturación, porque pues también puede ser motivo de revocación de sus donatarios. Y bueno, para la parte del tratamiento fiscal en el tema del IVA, eh, las personas con fines no lucrativos, que en este caso ya hay una diferenciación entre quienes son donatarias y las que no lo son, que ahora sabemos que las que son donatarias ya están exentas de no cobrarlo, no cobrar el IVA cuando extendemos una factura por un servicio que se haya dado, pero están obligadas a pagar el IVA de todas las compras que realicen, porque nos hemos encontrado mucho esa duda ahora que está esta exención para las donatarias que nos dicen, bueno, y entonces yo no voy a pagar el IVA tampoco por las compras que realice. No, eso es una obligación que cuando adquieres un bien o un servicio tengas que pagar este impuesto. Pero pues todo el gasto completo pues se va, ahora sí que ya no hay una diferenciación en separar el IVA. Ahora ya todo el gasto pues se va como tal a tu costo de proyecto. Y para las organizaciones que no son donatarias, ellas siguen cobrando el IVA, siguen trasladándolo, es decir, cobrándolo y pagando su IVA de sus compras. Y bien, si no hay una acreditación entre el ingreso contra sus gastos, pues es enterarlo al SAT. Eh, También está el tema de la retención del IVA. ¿Cuándo estoy obligado a retener el IVA? Al recibir servicios personales independientes, esto quiere decir de honorarios profesionales, al uso o goce temporal de bienes prestados u otorgados por personas físicas, esto quiere decir arrendamiento, siempre y cuando sea de una persona física. Cuando es una empresa no hay retención. Al recibir servicios prestados por comisionistas, personas físicas, y al recibir servicios de autotransporte terrestre de bienes. ¿Qué es retener? Es conservar el importe del IVA de las operaciones mencionadas y después enterarlo al SAT, es pagarlo. Eso es retener. ¿Qué significado tiene el enterar el IVA? Bueno, pues es manifestarlo en la declaración correspondiente y pagarlo a la autoridad que es el SAT el día 17 del mes siguiente al mes que estamos concluyendo. ¿Qué significa acreditar? Bueno, el acreditamiento es la resta entre el IVA que como organizaciones cobran menos el IVA de los gastos que realizan. Esta operación nos lleva a una diferencia y esa diferencia hay que enterarla al SAT. Puedo acreditar el IVA como donataria. A partir de 2020 ya no se puede, porque pues como tal ya son exentas de IVA, y para las que no son donatarias sí lo pueden acreditar. Eh, Al generar ingresos grabados pueden hacer esta operación que les comento, que es acreditar el IVA que cobraron menos el IVA que ustedes pagaron de sus gastos. Y otro punto que hemos notado que es de repente confuso para las organizaciones que pagan viáticos. Aquí hay diversos topes en los rubros que contemplan en viáticos, que es la alimentación, el hospedaje y la renta de automóviles. En la alimentación sí existen topes. Para territorio nacional es hasta 750 pesos diarios, para el extranjero 1,500, para hospedaje es 3,850 para el extranjero, y para territorio nacional no hay tope. Para renta de automóviles son 850 pesos tanto en territorio nacional como en el extranjero. Todos los rubros deben acompañarse por el documento probatorio tanto del alimento, del hospedaje o de la renta,
y aparte deben estar acompañados también del comprobante de hospedaje, por ejemplo, el de alimentación, del hospedaje y del transporte. El del hospedaje tiene que estar acompañado del transporte y el de renta de automóviles también debe estar acompañado, aparte de su comprobante de la renta del automóvil, la del hospedaje y del transporte. Muchas veces en cuestión de que nos comentan, bueno, para la alimentación nos fuimos a una comunidad muy alejada y no hay comprobación. La persona que nos dio el alimento, pues es una pequeña fonda, es un puestecito, entonces ahí cómo hago para comprobar. Efectivamente, no hay como tal un comprobante, pero deben elaborar una bitácora donde se diga el periodo en el que están ustedes en esa diligencia para que ocasionaron esos viáticos y que se mencione el periodo, que se mencione la actividad y que sea soportado por el hospedaje y el transporte. Muchas veces igual nos dicen, oye, pero es que el hospedaje tampoco tengo un comprobante porque me dio alojamiento a algún familiar o a algún conocido y solo tenemos un comprobante simple. Ok, esto también es viable en la parte de que tiene que estar acompañado del comprobante fiscal del transporte. O sea, siempre debe haber un comprobante por alguno de los conceptos. No podemos dejar todo en cuestión de sin comprobar. Aquí hay un tema con la gente que está en nómina cuando no hay pues esta comprobación que cubra estos tres conceptos. A la gente de nómina se le puede ingresar ese gasto en su recibo de nómina. Es un ingreso exento para la persona que lo recibe y puede quedar ahí asentado. En este caso, puede ser que no entreguen comprobación hasta un 20%, pero me refiero exclusivamente al concepto de viáticos, porque muchas veces nos han comentado, es que yo sé que hay un porcentaje general hablando de todos los gastos que emiten, que adquieren, perdón, las organizaciones en materiales, insumos para sus eventos, sus talleres, eh, confunden esa parte en cuestión de que nos dicen, es que yo sé que hay un 20% de que no debo comprobar. No, eso es erróneo. El 20% nos lo marcan para el concepto de viáticos. En el concepto de viáticos es donde no puede, si no se tiene comprobación total de la erogación, hasta un 20% podemos no comprobar, siempre y cuando no rebase de 15,000 pesos. Entonces, aquí es muy importante el cuidado que se le da a este concepto y bueno, pues también muchas veces comentamos, es también criterio del que lleva sus contabilidades, del contador, en la parte de pues ir aceptando gastos menores, ¿no? En cuestión que un gasto menor, una comida tal vez de 100 pesos, 150 pesos, ¿no? Que no fue dentro de un local establecido que no pueda dar factura y acompañado de estas bitácoras. Entonces, a este concepto se le debe tener mucho cuidado en el registro. Eh, y bueno, en cuestión de que ya vimos ingresos y egresos, que son los dos, las dos partes esenciales para la operación de las organizaciones, y digo, y de cualquier otra empresa, pero en específico para las organizaciones, pues, son las dos partes, tanto los ingresos como los gastos, y que pues los ingresos queden bien soportados por la organización, porque esa es obligación de las organizaciones, y los gastos que a su vez quienes los vayan erogando por parte del equipo tengan ese cuidado de tener toda la facturación completa. Llevado esto en ingresos y egresos, ¿a qué nos lleva? A emitir la información financiera correspondiente. Una organización sin fines de lucro debe llevar un catálogo de cuentas específico para la operación del día a día.
para un adecuado cotejo, cotejo con el responsable de la administración. Y no es recomendable, nosotros nunca recomendamos tomar los catálogos que vienen en los programas contables, porque son catálogos estándar que vienen más apegados pues a empresas, a sociedades mercantiles, y no se apega en su totalidad a una organización sin fines de lucro. Es por eso que nosotros siempre sugerimos elaborar un catálogo. Muchas veces nos encontramos con los comentarios que nos dicen, no, es que mi contador me dice que eso es imposible, que eso no se puede. Claro que se puede. En cualquier paquete contable tenemos la opción de nosotros mismos crear nuestro catálogo, y para las organizaciones es un catálogo específico con rubros que tienen que ver con sus operaciones, y muchas veces a las organizaciones lo que les conviene es tener la separación por proyectos. Esto les ayuda, como les comento aquí, a tener un fácil cotejo con la persona que es la responsable de la administración. Muchas veces tienen diferentes proyectos y meten los gastos en cuentas generales y acumulan. Esto es muy complicado a la hora de que ustedes quieran tener una, pues una separación de estos gastos, y que tengan la información, ahora sí que con la certeza de que con sus rubros que ya van siendo etiquetados no rebasen de un rubro a otro. Entonces, esto es muy importante para las organizaciones, y más cuando manejan varios proyectos. Y bueno, en cuestión de tener un catálogo adecuado, en esta parte, ¿qué nos va a dar como información? 3 estados financieros que son obligatorios para las organizaciones, apegados a las normas de información financiera, que es el estado de posición financiera o balance general, que es comúnmente denominado balance general. Es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico a una fecha determinada. Su estructura la conforman cuentas de activo, pasivo, patrimonio o capital contable. Estado de actividades, que es el reporte que nos refleja ingresos y egresos, y un remanente, que es la resta entre ingresos menos gastos, y nos da nuestro remanente, que no puede ser este remanente distribuible y tiene que ser usado en el siguiente ejercicio fiscal para llevar a cabo seguir llevando a cabo las operaciones de la organización. Y el flujo de efectivo, que es la variación entre de entradas y salidas de efectivo en un periodo determinado. Y bueno, ¿sabes cuáles son tus obligaciones fiscales? Esto es súper importante, ya que algunas de la omisión de estas obligaciones, para las que son donatarias, es de vital importancia, porque es revocación de autorizaciones. La declaración informativa anual de remanente distribuible, régimen de personas morales con fines no lucrativos, es la declaración anual. Esta declaración anual, para las que son donatarias y para las que no lo son, la obligación de presentación es el 15 de febrero. El informe de transparencia eso sí, es solamente para las que son donatarias autorizadas, y se presenta en el mes de mayo de cada año, y debe contener la información del ejercicio inmediato anterior. La informativa sobre los donativos recibidos en efectivo, en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o plata cuyo monto sea superior a 100,000 pesos. Esta obligación es para todas las organizaciones que estén dentro del régimen de las no lucrativas. Y eso quiere decir que, bueno, reciban en efectivo. Efectivo es que vayan, que alguien les entregue los 100,000 pesos, o que el donante fue a la ventanilla del banco y depositó en efectivo 100,000 pesos. Eso, en ese momento es cuando deben hacer la detección de este donativo y reportarlo el mes siguiente. La informativa con partes relacionadas y de servicios. Igual esto es para todas las organizaciones del título 3 de las no lucrativas, y se refiere a cuando reciben de alguna empresa y las mismas personas de la empresa están relacionadas con la organización,
tienen que dar aviso, lo tienen que enterar al SAT. El entero de retenciones mensuales de ISR por los sueldos, salarios asimilados, honorarios profesionales y arrendamiento, que también es pues para todas las organizaciones, y el entero de retenciones mensuales de IVA por los honorarios profesionales, también. Esto es para todas las organizaciones y estas son las obligaciones que en su mayoría obtienen las no lucrativas. Un punto muy importante para este año es que para las donatarias autorizadas, el pasado 12 de mayo se publicó en el Diario Oficial la primera resolución miscelánea y nos marca en la regla 3.1011 que la información relativa a la transparencia en cuestión de reportar toda la información del ejercicio 2019 para este año se modifica. La presentación será a partir del 1 de junio hasta el 30 de julio. En este momento el sistema de transparencia en el SAT está bloqueado, no se puede ingresar porque están haciendo mejoras a la plataforma, entonces, y al formato de presentación, y no está disponible. Estará disponible a partir del 1 de junio y lo que se nos dio a conocer por parte del SAT es que, bueno, lo están mejorando y la intención es que se haya en la nueva versión. Entonces, esto será a partir del 1 de junio, solo por este año. No es que haya cambiado la fecha de presentación, que cada año es en el mes de mayo. Esto es muy importante porque aparte de que pueden ser revocadas, ahora pueden adquirir un crédito fiscal, es decir, una multa. Y las multas van de 80,000 pesos hacia arriba. Entonces, esto es muy, muy importante que lo cumplan en tiempo y forma. Y se deberá presentar un último informe con motivo de los sismos ocurridos en septiembre del 2017 en México. La fecha de presentación será la misma que el de transparencia, que será a partir del 1 de junio y como fecha límite el 30 de julio. Entonces, este es el sexto y último informe que se deberá estar presentando bajo este concepto. Y bueno, algunas de las recomendaciones que hacemos es que las donatarias estén siempre pendientes de la vigencia de sus documentos de acreditación de actividades, que si bien saben, esto ya tiene una vigencia de 3 años. Anteriormente, el documento de acreditamiento que les otorgaba alguna instancia gubernamental era permanente. A partir del 2018 ya no lo es, ahora tiene una vigencia de 3 años y pues hay que estarlo renovando y en algunos documentos pues nos señalan vigencias. Y esto lo señala, bueno, si nos la colocan como 1 año, 2 años, se estará actualizando con anticipación. Si no lo establece, la vigencia es de 3 años. Y si obtuvieron ingresos menores de 1 millón y hasta 500,000 pesos en el ejercicio anterior, tienen que modificar las cláusulas de patrimonio y liquidación en sus estatutos. Esto nos lo marca la regla 3.1020 de la resolución miscelánea, donde nos dice que todas las organizaciones deben actualizar sus estatutos en esta cláusula. Es un texto que se modificó, donde nos marcan la parte de si pierden la autorización, los tiempos de recuperación, y si no lo recuperas, pues el tiempo de liquidar. Entonces hay que estar también muy pendiente de esto. Todavía para mediados del 2019 las actas tenían que enviarse al SAT. Ahora ya no. El SAT nos dice, tienes que cumplir con esto, con esta regla, pero ya no me la envíes. Consérvala y en cuanto yo autoridad te la requiera, ya debes tenerla porque tu tiempo, debes respetar el tiempo en el que te toca hacer este cambio. Entonces, ya no es necesario subirlas al SAT, pero sí tenerlas. Y bueno, y para todas las organizaciones es una sugerencia, sabemos que esto de repente es muy complicado para muchas, pero en lo ideal se recomienda que los miembros del órgano
que conforman sus organizaciones como consejo directivo o como patronatos sean distintas a todo pues el cuerpo operativo de las organizaciones. ¿Por qué? Porque para las organizaciones que desean obtener recursos internacionales, no es bien visto que los mismos miembros del consejo del patronato sean las mismas personas que operan las organizaciones. Pero, como lo comento, eso es algo de repente, lo sabemos, un poco complejo para las organizaciones, pero lo dejamos aquí como sugerencia. Tener un buen control administrativo sobre los ingresos y gastos para que el efecto del remanente distribuible, bueno, pues sea el adecuado. La verificación de los proveedores en el estado del 69B, que es el que les comentaba, de las empresas que simulan operaciones, siempre es importante que los contadores estén verificando estas facturas para que no caigan en este listado. Un catálogo de cuentas apropiado, en la parte de que pueda estar separado por proyectos y cumplir con las cuentas que a ustedes en su día a día de operación sea adaptable a esto. Un estricto control de los ingresos y gastos. Los asimilados a salarios y a los honorarios profesionales, nos hemos encontrado mucho que manejan los conceptos de quincena. Esto es una sugerencia, no lo hagan, por favor. Estos comprobantes deben ser pagos mensuales, no colocar los conceptos de quincena, porque puede que en algún momento los sean pagos que les pueda tomar el IMSS como pagos de nómina y pueden acreditarles esta parte en cuestión de decir, no, lo que estás pagando es una nómina y simulaste honorarios asimilados y profesionales y entonces tienes que cubrir las cuotas patronales de estas personas. Entonces, ahora sí que no coloquen conceptos de quincena. Para estos conceptos se sugiere que lo hagan mensualmente y pues para no caer como en esto. Y dar de alta el buzón tributario y revisarlo constantemente. El buzón tributario es una obligación ya para este año y quien no cuente con buzón tributario puede ser multado. Entonces, es sugerencia, quienes no tengan buzón tributario todavía activo, darlo de alta y bueno, porque es el medio de comunicación que ya el SAT toma como que es el único y válido para que lleguen las notificaciones. Y bueno, pues esto sería todo. Nosotros dejamos aquí nuestros datos. Igual ahorita vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Y de alguna forma, bueno, pues aquí estamos para apoyar las dudas que hayan surgido o que puedan surgir posterior y podamos apoyarlos en las dudas. Y por mi parte, bueno, pues sería esta la plática del día de hoy. Muchas gracias, Julieta. Por aquí tenemos unas preguntitas que nos hicieron varios participantes, no son muchas. Por decir, Laura nos pregunta, ¿los honorarios médicos de los prestadores de servicios pasan como operativos o como administrativos? Totalmente operativos. ¿Por qué? Porque no es tanto que hagan labores administrativas los médicos. Entiendo que si son contratados es para llevar a cabo actividades de la operación del día a día de la organización, entonces es operativo. Bueno, por aquí Ivonne nos pidió que si podíamos compartir o tienes algún ejemplo de un catálogo contable. Puedo compartirlo. Ahorita en este momento no tengo el que manejamos como para todas las organizaciones. Tengo uno con información, no lo podría compartir, pero sí lo tenemos. Lo podemos compartir con mucho gusto para que lo tengan incluso todas. Ok.
Aquí también preguntan, ¿qué nos recomiendas ya que no podemos cubrir el IMSS para nuestros empleados para cubrir su sueldo? Mm, Pues, como lo comentaba, puede manejarse como honorarios asimilados o bien como profesionales, cumpliendo con la comprobación correspondiente y teniendo contratos como tal, como si lo vas a tener bajo el régimen de asimilados, tener el contrato como asimilado. Y para los honorarios profesionales, por lo igual, tener el tiempo de la contratación, por qué actividades van a realizar y estás cumpliendo en cuestión de que no te lo puedan después colocar como un empleado, entonces teniendo tus contratos y con tus comprobantes como deben ser, no vas a tener ningún problema, porque bueno, sabemos que en muchas de las organizaciones es complicado tener a la gente en IMSS, entonces, porque adquieres, bueno, ciertas obligaciones, ¿no? Entonces, teniendo los contratos, no se tendría ningún problema. Ok, gracias. También de las personas que nos siguen por la transmisión en Facebook, Catarina Roldán nos pregunta, ¿los comandatos se registran y de ser así, cómo se hace? Los comandatos, ¿se refiere a las personas que están dentro de su consejo? Mm, no sé, a ver si ahorita, si nos escuchas por ahí, Catarina, me puedes complementar. Mientras, si quieres, te paso otra. Que Lisette San Román dice, soy nueva como donataria autorizada. Mi pregunta es, ¿pago los servicios de contabilidad y me da recibo de honorarios? ¿Tengo que pagar ISR? Mm, Si le da recibo de honorarios, hay retención de IVA y de ISR, y tiene que enterarlas, tiene que pagarlas al SAT. Entonces, sí, tiene que, si retiene a toda persona física que haga la retención, tiene que pagarlo al SAT. Ok. Y pues, Rocío también nos pregunta, Rocío dice, ¿los gastos de voluntariado cómo se registran? Los gastos de voluntariado. Bueno, es que en sí, pues a un voluntario no se le, como tal, como lo dice la palabra, es voluntario y no se le paga. Se le puede apoyar con un apoyo económico, puede ser para transporte, para alimentos, y se manejaría como tal un apoyo económico. Y ahí siempre sugerimos que no sea más de 2,000 pesos. ¿Por qué? Porque si no, entonces se vuelve ya un salario o un honorario, ¿no? Ok, y vaya, perdón, yo leí mal, no era como mandatos, era como datos y dice, Catarina, es decir, si me dan un inmueble en comodato, ¿eso cómo lo registro contablemente? Como dato, bueno, deben tener el contrato de comodato y se puede registrar como en especie, porque como tal no hay un pago. Entonces pueden tenerlo como una aportación donativa en especie. Ok, a ver si nos contesta por ahí en Facebook. Mientras Luz nos pregunta, entonces recomiendas que honorarios sean pagados mensualmente y cómo se comprueba el apoyo para voluntarios. Bueno, en los honorarios, sí, la recomendación es que sea mensual, no lo manejen quincenal, por favor, porque como les comento, puede ser en alguna cuestión de revisión que digan que es una nómina y que es una nómina simulada. Entonces, son honorarios, son mensuales, se especifica si es un honorario profesional que el profesionista te entrega tu recibo de honorarios, ahí colocar específicamente la actividad que está realizando y tener un contrato donde se diga el tiempo establecido para entrega de determinado producto. Entonces siempre es muy importante el contrato. Y para los voluntarios, comprobar lo de los voluntarios, con un CFDI de egreso como apoyo económico,
Eso lo generan las mismas organizaciones. Entonces, tanto los comprobantes de los honorarios asimilados a salario y los apoyos económicos, eso los genera la misma organización como CFDI de egreso. Te paso unas dos últimas preguntas. ¿Las becas pagan impuestos y de qué monto podrían ser estas? No, las becas no pagan impuestos. Las becas, en principio, tiene que estar sustentada con una convocatoria. Si vas a dar becas y las otorgas, pues ahora sí que a un volumen alto de becarios, debes forzoso lanzar una convocatoria con requisitos para que pueda obtener el beneficiario la beca y, y posterior a que tú ya elegiste a tus becarios, tienes que hacer una lista y marcar cuánto va a ser la cantidad que le vas a dar en cierto tiempo. Y todo esto lo tienes que marcar en la convocatoria. Eso es súper importante para las becas porque si no, no las pueden hacer deducibles. Y tener, bueno, este listado, colocar cuánto es el monto. Una beca puede ser hasta de 5,000, 6,000 pesos, pero siempre y cuando exista esta convocatoria donde hable de perfil del becante, que van a hacer una revisión. Entonces, esta parte sí debe estar muy bien cuidada porque si no existe esta convocatoria, puede no hacerlo válido. Y como tal, cuando ya tienes a tus becarios, elaboras igual tus comprobantes desde la organización como beca y con todos los requisitos fiscales. Ok. Bueno, aquí de Fundación Amauni te dicen, hola Yuli, siempre es un gusto escucharte. Con respecto a recibir donaciones de personas físicas de Estados Unidos, ¿cómo emitirle mi comprobante nacional? A ver, espera, otra vez. Respecto a recibir donaciones de personas físicas de Estados Unidos, con emitirle mi comprobante nacional, ¿le funciona para hacer su donativo deducible en aquel país? Sí, 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 si esa persona tiene, bueno, todos sus datos fiscales, sí, se le emite y lo puede hacer deducible. Ok. Y bueno, por acá preguntan, si soy arrendador, ¿puedo cobrar IVA? Bueno, aquí el tema es que si eres donataria, ya no, ya no puedes cobrar IVA. El IVA ya, o sea, ya están exentas de IVA. Si no eres donataria, sí, tienes que seguir cobrando el IVA. Ay, no. ¿Qué más me preguntan por acá? Pues creo que ya son todas. No encuentro. Siendo donataria, ¿cómo puedo rentar un local? Siendo donataria, pues como eh, ahí sí no hay como una restricción. Puede hacerlo en cuestión de que se emita un contrato de arrendamiento donde se especifiquen las condiciones, el tiempo, cuánto va a ser el pago. Es como un gasto, bueno, en cuestión de la comprobación, con su comprobante como tal de arrendamiento y con el contrato, ahora sí que con quien le está rentando, pero no hay como ninguna especificación en sí diferente. Bien, pues creo que ahora sí son todas las preguntas que logré ver en el chat. Este, te agradecemos mucho, Yuli, por tu
por la ponencia que nos diste el día de hoy. Muchas gracias también a la alianza con pues Random Contadores y también a nuestros amigos y aliados de Centro Mexicano Pro Bono. De las preguntas sobre la presentación y la grabación del taller, ahorita doy esas indicaciones. Como comentamos al inicio, creo que Julie sí nos va a hacer pues el favorcísimo de compartirnos la presentación. Sí, claro que sí, claro que sí. Les Muchísimas comparto gracias. la presentación y les comparto un catálogo, Sí, ok, perfecto. ese lo tenemos y se los compartimos. Súper. Muchísimas gracias nuevamente, Julie. Gracias a nombre de Jessica Pons. Y pues la red de asociaciones y fundaciones empresariales te agradece nuevamente, a las personas que nos acompañaron el día de hoy también, igualmente a los que nos escucharon a través de nuestro canal de Facebook. Muchísimas gracias y que tengan excelente día. Me quedo aquí para dar unas indicaciones más y pues damos por finalizado nuestro webinar del día de hoy. Gracias, Julie. Muchas gracias a todos por su atención y estamos aquí para las dudas que requieran más adelante. Con gusto los apoyamos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. En cuanto a la presentación, ahorita en Facebook ya les compartí el correo donde pueden solicitarla y también sus constancias de participación. También ahorita aquí en el chat de Webex les comparto el correo y también les comparto la página de Centro Mexicano Pro Bono, donde pueden solicitar, como al inicio comentó Arení, esta asesoría gratuita por parte de ellos, ya sea legal o contable. En un momento les comparto ambas páginas y el correo a donde pueden solicitar sus constancias y la presentación que nos va a hacer llegar nuestra ponente, así como el catálogo que también nos comentó. En cuanto a la grabación del taller, como saben las personas que nos siguen por Facebook, la grabación les llega automáticamente a su link, digo a su correo, perdón, con el que entraron les llega un link de descarga, pero el día de hoy se me pasó grabarla, aún así tengo la grabación en Facebook, entonces si requieren de la grabación del taller del día de hoy, también me la pueden solicitar a través del correo, y yo se las hago llegar, les hago llegar el video. Una disculpa, se me pasó hoy grabar la sesión por Webex, pero la tenemos grabada en nuestro canal de Facebook, también ahí la pueden consultar, ahí queda la transmisión completa. Y ¿qué más les iba a comentar? Creo que, pues, por mi parte estuvo. Les comparto en este momento el correo para sus constancias y la presentación. Si no tienen alguna duda, voy a finalizar la sesión. Muchísimas gracias nuevamente. Que tengan excelente día y los esperamos en nuestras próximas capacitaciones. El día de mañana tenemos con Monitor, que es Gustavo González, quien ya nos impartió un taller. El día de mañana tenemos Aprovecha las crisis, manejo de riesgos. Y el viernes empezamos la sesión 1 de nuestro workshop 4, evalúa indicadores de la estrategia. Entonces los esperamos en nuestras capacitaciones futuras. Muchas gracias nuevamente, que tengan excelente tarde todos.